Teoría de las líneas de dos conductores. Definición. Las líneas de dos conductores, como su nombre indica, son estructuras formadas por dos conductores paralelos separados por un medio aislante. Estas están diseñadas para transmitir señales electromagnéticas a distancias considerables. Un ejemplo de estas líneas de transmisión sería el cable coaxial. Ahora, una de las principales características de este tipo de conexión es que pueden tener una propagación PEM. ¿Eso qué significa? Como se puede ver aquí están los dos conductores. Cuando uno envía una señal, tanto el campo magnético H como el campo eléctrico E están mutuamente perpendiculares a nuestra, digamos, señal de potencia o nuestra señal o la señal que estamos transmitiendo. De esta forma, no afectan en lo que sería la transmisión y tendríamos un envío de información bastante limpio, si se podría decir. Este tipo de líneas se puede analizar por medio de las ecuaciones de Maxwell, ya que hay una fuerte, digamos, está fuertemente involucrado lo que serían los campos eléctricos y magnéticos. Pero el problema de este análisis es que tendríamos que realizar un análisis preciso de las ondas electromagnéticas, considerando la interacción de los campos eléctricos y magnéticos. Este tipo de análisis puede llegar a ser muy complejo. Es por eso que es preferible utilizar el enfoque de la teoría de circuitos, que ofrece un método más simplificado para analizar estas líneas de dos conductores, ya que las representa como un circuito con resistencias, capacitancias e inductancias. Y vamos a poder aplicar lo que serían nuestros conocimientos de la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff para el flujo de corriente y la tensión de la línea. Esta sería una representación de lo que serían las líneas de transmisión de dos conductores en forma de circuito. En el lado izquierdo tenemos al generador, que sería nuestro transmisor, amplificador, un celular. Del lado derecho tenemos la carga, que es nuestra antena, un control, una central telefónica, etcétera, ¿no? Y aquí estarían nuestros conductores, por los cuales está fluyendo una corriente. Y va a haber una diferencia de potencial entre los diferentes nodos, si se podría decir. Ahora, este tipo de análisis, para este tipo de análisis es importante considerar 4 parámetros muy importantes, que son la inductancia, la capacitancia, la resistencia y la conductancia. La inductancia es la capacidad que va a tener la línea para almacenar energía magnética. La capacitancia va a ser la capacidad de la línea para almacenar la energía eléctrica. Ambos van a depender de lo que sería la geometría de los conductores y el aislante que hay entre ellos. La resistencia va a depender de la resistividad del conductor y de la geometría que éste tenga. Y la conductancia va a depender de la conductividad que tengan los materiales de nuestra línea, tanto los aislantes como los conductores. Ahora, de estos 4 parámetros, principalmente estos 3, la inductancia, resistencia y conductancia, van a variar según la frecuencia que estemos usando para transmitir los datos. Esto ya lo vamos a ver más adelante. Una escala de conductancia y los diferentes grupos que hay, ¿no? Se puede ver cómo cuanto mayor es la conductancia, estaríamos en el grupo de los conductores,
Y si es que hubiera un material con conductancia infinita, sería un conductor ideal. Antes de, bueno, reduciendo lo que sería la conductancia, llegaríamos a los semiconductores. Y ya yendo a una conductancia muy pequeña estarían los aislantes. Y si es que existiera un material con una conductancia cero, sería un aislante ideal. Aquí se puede ver las conductancias de los principales conductores que se usan. Y ahora vamos a ver el análisis o qué es lo que pasa con las frecuencias. En frecuencias bajas no hay mucho problema, ya que cuanto menor sea la frecuencia a la cual nosotros estemos haciendo uso para transmitir la señal, va a haber una mayor profundidad de penetración de la corriente. Es decir, la corriente va a fluir tanto por la superficie del conductor como por el interior del conductor. Eso nos sirve o nos ayuda mucho, ya que al estar mayor distribuida o distribuida de mejor manera la corriente, hay una menor densidad de corriente. Y al haber una menor densidad de corriente, hay una menor resistencia y por tanto una menor caída de voltaje. También en frecuencias bajas, lo que sería el efecto de la histéresis y la conductividad de los aislantes no es relevante, digamos que se podría despreciar, ya que no afecta casi nada. Lo malo de usar frecuencias bajas es que hay una menor velocidad de transmisión de datos y por consecuente un menor ancho de banda. Ahora, ¿qué sucede cuando usamos frecuencias altas? A mayor velocidad, o sea, sí, evidentemente vamos a tener una mayor velocidad de datos y un mayor ancho de banda. Pero aquí viene el problema. Cuanto mayor es la frecuencia que estemos usando, va a haber una menor profundidad de penetración de la corriente. Esto quiere decir que cuanto más alta sea la corriente, cuanto más alta sea la frecuencia que estemos usando, la corriente se va a concentrar más en la superficie. Es decir, la corriente va a fluir por la superficie del conductor. Y al haber una mayor concentración en la superficie, va a haber también una mayor densidad de corriente. Y al haber una mayor densidad de corriente, va a aumentar la resistencia que existe. Al aumentar la resistencia va a haber una mayor caída de voltaje. También aquí ya se hace relevante el efecto de histéresis de los aislantes. ¿Qué es la histéresis? Es básicamente el fenómeno que surge cuando un material aislante se polariza con respecto a un campo magnético al cual está siendo sometido. El problema de esto es que cuando se polariza y el campo magnético desaparece, la polarización continúa. Y esto, digamos que es como cierta resistencia y se generan pérdidas en forma de calor. Entonces, cuanto mayor sea la histéresis, va a haber mayores pérdidas en la transmisión de la señal. Y también, cuanto mayor sea la frecuencia, la conductividad de los aislantes va a aumentar. Es decir, los aislantes van a van a ganar conductividad y por tanto, digamos que van a ser menos aislantes. Esto va a afectar a la inductancia. Y también, como se puede ver, afecta a la conductancia. Los tres parámetros que ya mencionamos anteriormente. Aquí podemos ver unas gráficas que representan lo que estamos hablando. Aquí podemos ver a dos aislantes, el poliestireno y el teflón, y se puede ver cómo al aumentar la frecuencia en esta escala logarítmica va aumentando lo que sería la
conductancia de estos materiales, haciendo que sean menos aislantes. En esta otra gráfica de aquí abajo tenemos lo que sería la tangente de pérdidas, que esto vamos a ver más adelante qué sería, pero digamos que está relacionado con la conductancia. Y de igual manera se puede ver cómo al aumentar la frecuencia, las pérdidas o la tangente de pérdidas también va a ir en aumento. No tanto como la conductancia, pero va a aumentar igualmente. Aquí tenemos algunas ecuaciones que son las que vamos a utilizar, como sería esta, la de penetración de la corriente. Y como podemos ver, esta está en base de la frecuencia angular que vayamos a usar para transmitir nuestra información, la permeabilidad magnética y la conductividad del conductor. Aquí podemos ver lo que sería la permitividad compleja de los aislantes. Y aquí se ve como la tangente de este ángulo es básicamente la tangente de pérdidas de la que estábamos viendo su gráfica anteriormente. Esta tangente de pérdidas va a determinar la cantidad de pérdidas, por así decirlo, por conductancia que va a haber según los materiales aislantes que estén en la línea. Cuanto menor sea el ángulo, menores pérdidas van a haber. Y aquí está su ecuación o su fórmula. Aquí tenemos una tabla en la cual nos muestra las permitividades relativas de los diferentes dieléctricos y las tangentes de pérdidas. Estos datos son muy importantes porque podemos reemplazar estos datos en esta otra ecuación de aquí y de esta forma podríamos obtener la conductividad del material según la frecuencia angular que vayamos a utilizar. Y eso sería todo por mi parte. Ejercicio 2.1. Deduzca las expresiones matemáticas para calcular la capacitancia y la inductancia por unidad de longitud de un cable coaxial a altas frecuencias. Considere el radio del conductor interno igual a A y al radio interno del conductor externo igual a B. Primero calcularemos la capacitancia por unidad de longitud. Esta sea la diferencia del potencial entre los dos conductores en la carga positiva y la carga negativa, respectivamente, donde la densidad del flujo magnético será igual a la carga sobre 2pi por r. Y dado que la densidad del flujo magnético es igual a la permitividad del campo E, esto hace que la diferencia de potencial se obtenga de la siguiente integral, como podemos ver en esta fórmula, que es la integral de AB por Q, que esto es sobre 2pi por la permitividad por R, y eso multiplicado por R, teniendo como resultado la diferencia de potencial es igual a la carga eléctrica por logaritmo de B menos logaritmo de A sobre 2pi por la permitividad, o también llamado epsilon, y esto simplificando sería igual a la carga por logaritmo de B sobre A sobre 2pi por epsilon. Entonces, por definición, la capacitancia es igual a la carga entre la diferencia de potencial, es decir, C es igual a la carga sobre la diferencia de potencial, y esto es igual a 2pi por epsilon sobre el logaritmo de B sobre A. El resultado sería radios sobre metros. Y para calcular la inductancia es necesario obtener el flujo magnético total concatenado y dividirlo por la corriente que la produce. Esta densidad de flujo magnética B, que así se la denomina, tiene la misma dirección que H, es decir, la intensidad del campo magnético, en la que figuran ambos campos.
Estas están relacionadas por la expresión B, que es igual a la permeabilidad del campo magnético. La corriente del conductor interno fluye hacia el interior del papel, entonces la magnitud de B a una distancia radial es igual a la permeabilidad del campo magnético, y esto es igual a la permeabilidad de la corriente sobre 2pi por r. Y si consideramos un área transversal al papel con base dr y altura, que es igual a longitud, igual a 1, el flujo que la concatena es igual a phi es igual a b por a, que esto es igual a b por 1 por dr, que esto es igual a la permeabilidad de la corriente sobre 2pi r por la derivada de r. Y dado a todo esto, tenemos la siguiente fórmula, que nos indica que la concatena es igual a la derivada de AB por la permeabilidad de la corriente sobre 2pi r por dr. Y esta corriente puede salir del integrado, y al dividir con la concatenada entre ellas se tiene que la inductancia es igual a la concatenada sobre la corriente, que esto es igual a la derivada de A de B por la permeabilidad sobre 2pi por r por dr. Y simplificando más, esto tendríamos que es igual a la permeabilidad sobre 2pi por la derivada de AB por dr sobre r. Y finalmente la inductancia sería igual a la permeabilidad sobre 2pi por logaritmo de b sobre a, y esta sería la respuesta del ejercicio. Ahora estas fórmulas son para calcular los parámetros de L, C, R y G por unidad de longitud de líneas bifilares, cables coaxiales y placas paralelas. Nos referimos a L, C, R y G, a la inductancia, a la capacitancia, a la resistencia y a la conductancia. Y de cada una de estas vamos a hacer referentes a la unidad de longitud de líneas bifilares, cables coaxiales y placas paralelas. Como vemos aquí, podemos ver que se ven diferentes fórmulas tanto en bajas frecuencias como en altas frecuencias, tanto para la línea bifilar, para el cable coaxial y para las placas paralelas. Lo que podemos apreciar en los gráficos nos da a entender que es una geometría de una línea bifilar, y en esta están los parámetros de esos materiales, es decir que hay dos conductores y entre estos hay una distancia dieléctrica entre ambos conductores. Eso sería en la línea bifilar. Y en el cable coaxial podemos ver en su gráfica que su geometría y sus parámetros de sus materiales, es decir que los conductores están al borde y los conductores dieléctricos están en su interior. Y lo mismo en las líneas de placas paralelas, vemos que los conductores se encuentran al borde de estos y el conductor dieléctrico se encuentra en el interior de la gráfica. Y algo que destacar en estas líneas de placas paralelas, estas solo se usan generalmente en altas frecuencias y no es como sus anteriores, que estas se podían tanto en bajas como en altas. Y en todas las expresiones para calcular la inductancia por unidad de longitud es preciso incluir el valor de la permeabilidad del medio, en donde la permeabilidad es igual a la permeabilidad R o permeabilidad 0, a menos que ésta se especifique con otra cosa, como ser la permeabilidad R igual a 1, de modo que la permeabilidad es igual a la permeabilidad 0, la cual tiene como un valor definido de 4pi exponente de 10 de menos 7. Pasando con el ejercicio 2.2, nos indica que una línea bifilar tiene conductores de cobre con radio igual a 2 milímetros. La separación entre centros es de 2 centímetros y el material aislante es polietileno. Supóngase que la tangente de pérdidas es constante con la frecuencia y encuentre los parámetros L, C, R y G
por una unidad de longitud a frecuencia de operación de 1 kHz, 10 kHz y 1 MHz. Empezando el ejercicio, tomamos en cuenta la fórmula de la profundidad de penetración, la cual nos indica que es la raíz de Do sobre omega, y el valor de omega podemos ver que es 2pi por la frecuencia, por la permeabilidad, que el valor definido es 4pi por 10 a la menos 7. Y aquí tomamos la tabla de la cual nos indica el valor de la conductividad de cobre, que es 5,80 por exponente de 7. Y simplificando más los valores, tenemos que la profundidad de penetración es igual a 1 sobre la raíz de la frecuencia, y todo es por multiplicado por 10 exponente de 7 sobre 4pi elevado a 2 por la conductividad del cobre, y todo esto elevado a 1/2, para tener como resultado 0.066 sobre la frecuencia. En la tablita que podemos ver abajo del ejercicio, podemos ver que nos indica la frecuencia, el radio, la profundidad de penetración y la expresión a usar. En la frecuencia utilizamos las frecuencias de operación que nos da el ejercicio. En el radio utilizamos el mismo radio para todos, es decir, que los 2 milímetros que nos pedían lo convertimos a metros. Y en la profundidad de penetración tenemos para 1 kHz 2.0.8 por 10 a la menos 3 metros. En 10 kHz tenemos 0.66 exponente de menos 3, y en 1 MHz tenemos el resultado de 0.066 por 10 a la menos 3 metros. Y en las expresiones a usar tenemos que la primera profundidad de penetración es comparable o mayor que el radio del conductor. Esto quiere decir que si es mayor o es igual, siempre vamos a trabajar en una baja frecuencia, pero si la expresión es alta al radio, podemos usarlas en altas frecuencias. Para el polietileno, como nos indica en la tabla, tenemos su permitividad relativa, que es igual a 2.26, y su tangente de pérdidas asociadas con los dieléctricos, que es igual a 0.2 por 10 a la exponente de menos 3, los cuales reemplazamos en la fórmula de la tangente, la cual es igual al conductor dieléctrico sobre omega por la permeabilidad, lo cual simplificando nos da que es igual a el conductor dieléctrico sobre omega por E sobre R y E sobre 0. Simplificando esta fórmula y pasando las ecuaciones, tenemos que es igual a 2pi por la frecuencia por E sobre R por EO por la tangente, que este símbolo lo podemos indicar como delta. El conductor dieléctrico es aproximadamente igual a 2pi por la frecuencia por 2.26 por 8.8542 por 10 a la menos 12, que estos números, este número sale de la permitividad eléctrica del vacío, es decir, de EO, y todo esto está multiplicado por 0.2 por 10 a la menos 3, lo cual nos da como resultado de 25.15 por 10 a la menos 15 de frecuencia. Y esta frecuencia que nos sale la multiplicamos por 1 kHz, 10 kHz y 1 MHz, y esos son los resultados obtenidos que tenemos.
Entonces, para la línea bifilar en cuestión de D sobre A, esta C igual a 10, o sea que D va a ser mayor a. Entonces usamos las fórmulas de altas frecuencias, tanto para la frecuencia 1 de 1K de kHz, para la frecuencia de 10 kHz y para la frecuencia de 1 MHz. Todo esto siempre y cuando en las líneas bifilares de altas frecuencias. Haciendo los ejercicios, vemos que en la frecuencia igual a 1 kHz tenemos como resultados la inductancia, la capacitancia, la resistencia y la conductancia. Lo mismo para 10 kHz y para 1 MHz. Todo esto lo juntamos al final en una tabla de resultados donde podemos comparar que la capacitancia sale la misma. En la inductancia podemos ver valores que son similares en 10 kHz y en 1 MHz. En la resistividad podemos ver grandes variaciones, y en la conductancia igual podemos ver que en 1 kHz y en 1 MHz el resultado es el mismo, y en 10 kHz es un poco mayor. El ejercicio 2.3 nos indica que se tiene un cable coaxial diseñado para funcionar a muy altas temperaturas, por ejemplo en cohetes, misiles y satélites. Las dimensiones de su corte transversal se muestran en la figura que podemos ver. El dieléctrico entre ambos conductores de cobre es teflón, y las paredes que se hacen contacto con dicho dieléctrico están recubiertas de plata. Por simplicidad, considérese que el teflón está distribuido uniformemente y que la corriente pelicular solo fluye por las cubiertas de plata. Como podemos ver en la gráfica, nos indica que el conector interno de cobre está cubierto de plata, y los conductores externos están cubiertos de plata interiormente en R igual a B. Y también nos pide que calculemos los parámetros de la inductancia, la capacitancia, la resistencia y la conductancia de esta línea a 100 MHz y a 1 GHz. Haciendo entonces por la fórmula de la profundidad de penetración, tenemos como resultado a 0.064 sobre la raíz de la frecuencia. Esto a 100 MHz nos da que es 0.0064 milímetros, y a 1 GHz nos da que es 0.0020 milímetros. Para el teflón, la permitividad relativa es de 2.1 y su tangente de pérdidas asociadas con los dieléctricos es igual a 0.30 por 10 a la menos 3, como nos indica entonces la conductividad dieléctrica es igual a 2pi por la frecuencia por R por la permitividad eléctrica del vacío y por la tangente. Reemplazando los valores, tenemos 2pi por la frecuencia, por 2.1 por el valor de la permitividad del vacío, y por 0.3 por 10 al exponente de menos 3, lo cual nos da como resultado 35 por exponente de menos 15 de la frecuencia. Esto multiplicando a 100 MHz nos da como resultado 35 por exponente de 10 a la menos 7, y a 1 GHz 35 por 10 a la menos 6 S sobre metros, o también podemos deducir que es omega sobre metros. Usando las fórmulas del cable coaxial en altas frecuencias, obtenemos los resultados de la inductancia, la capacitancia, la resistencia y la conductancia, todos concentrados en una tablita. Para la frecuencia de 100 MHz y de 1 GHz, podemos ver que los valores de capacitancia son los mismos, igual los valores de inductancia,
y teniendo pequeñas variaciones en los resultados de la resistividad y de la conductancia. 天上太阳红呀红彤彤。